ya dijimos con la introducción que para entender este libro hay que llegar hasta el fin. Entonces lo mejor que podemos hacer es mirar por capítulo cuáles son los puntos que resaltan para entender todo el libro. El capítulo 1, como vimos, es preparatorio del ambiente, prepara la historia, nos dice cuáles son las circunstancias, quién es el rey, qué es lo que ha pasado, y ahora entramos entonces en el capítulo 2 con este consejo tan inmoral de este extranjero del rey Asuero. Entonces, en el versículo 5 del capítulo 2 se presenta el segundo protagonista de esta historia, que es Mardoqueo. Y se dice que era un judío que trabajaba en el fuerte, la citadela. No es tanto capital, es como un fuerte, como un castillo, Susán. Es donde también sirvió Nehemías. Es el mismo lugar, Susa o Susán, donde sirvió Nehemías. Era la capital, pero no era una ciudad, era una fortaleza, como una alcazaba. Un palacio real, era su palacio de invierno, que está más o menos a 240 kilómetros del norte del Golfo Persa. Si aquí está el Golfo Persa, más o menos al norte, 240 kilómetros, está Susa o Susán. Susa creo que se dice en español, ¿no? Susa. Era fortaleza, y ahí tenía el centro de su imperio. Ahí estaban los grandes, por eso también se dice capital, pero era como una fortaleza. Y Mardoqueo se dice en el versículo 5 que estaba ahí, trabajaba ahí, era un cortesano y parece de bastante alta posición, una función alta porque él podía entrar, estaba ahí en la puerta, quiere decir que era alta función. Y se dice quién era. Era el hijo de Jair, el hijo de Simei, de Kis, y era uno de los benjaminitas. Al decir que era un benjaminita y que era un hijo de Kis, esto lo asocia a una antigua lucha a muerte entre el hijo de Kis, Saúl, el benjaminita, el rey Saúl, también era benjaminita. Y su padre también se llamaba Saúl. Por supuesto que no es el mismo padre, pero te remonta, te asocia en el pensamiento a ese rey Saúl que tuvo una gran pelea a muerte con un rey pagano, Agag, que salvó y que él tenía que haber matado. Es esa historia triste cuando Saúl fue destituido porque no esperó al profeta Samuel y cuando salvó la vida al rey Agag. Entonces, eso te hace pensar en una pelea antigua, es asociación de pensamiento. Y entonces dice que fue llevado de Jerusalén, que este hombre fue llevado de Jerusalén, dice el versículo 6, y el 7 dice que él fue quien educó a Hadasa, ella es Esther, la hija de su tío, porque ella no tenía padre, no tenía madre, era huérfana. Entonces Esther fue educada por él. Y dice cuando el versículo 8, dice que ella fue, el versículo 8, dice cuando el rey dio ese decreto, Esther fue tomada. Primero fue tomada por Mardoqueo, en el buen sentido, porque la tomó como hija, y aquí en el mal sentido fue tomada porque era tan bonita.
y fue llevada a Susa, al harén rey. Y entonces dice que en el 9, que ella era muy bonita y tuvo gracia en los ojos de aquel que era el cuidador del harén de las mujeres. Era un eunuco y este le dio gracias, le dio comida especial, le dio niñas para acompañarlas y le puso en el mejor lugar del harén. Mejor lugar y mejor comida, pero cárcel al final. Pobre Esther. Y lo que le esperaba un tratamiento que está descrito en el versículo 12, se describe cuál fue el tratamiento obligatorio, el tratamiento de belleza, ungimiento con mirra, ungimiento con aceite y todas cosas para ponerte bonita, pero estás encarcelada y te espera una miseria. Entonces dice que con eso, el 13 dice que iba al rey. Cuando ella iba al rey, y aquí hay una cosa que mencionarla, pero luego pasarla, podía pedir lo que ella quisiera para ir con eso al rey. ¿Era algo para ponerse bonita? ¿Qué era? Mejor no indagarlo, porque creo que no era bueno. Pero podía tomar, pero por supuesto era para congraciarse con el rey. Y entonces lo que el que estaba sobre las mujeres le aconsejaba, entonces iba. Y aquí viene lo horrendo, lo inmundo, y donde vemos que este es un hombre enfermizo, que tiene una enfermedad de inmundicia. En el 14, versículo 14, perdón, esto viene, sí, en el versículo 14. A la noche entraba la belleza y a la mañana salía. Y eso lo hacía el perverso, enfermo, decadente, inmundo, lo hacía cada noche. Cada noche una virgen hermosa. No hay palabras para describir lo inmundo, lo enfermo, la cabeza trastornada. Cada noche violaba a una niña. Vamos a hablar claro. Entonces, ¡qué inmundo! Entonces, el 14 lo describe muy discreto, porque la Biblia es discreta, pero está claro. Dice, a la noche entraba y a la mañana salía, y te hace erizar la piel. Pobres niñas, obligadas. Y entonces iba a la segunda parte del harén, que es la segunda casa, y ahí iban por toda su vida. Y si el rey las quería llamar, las llamaba. Y si no, estaba obligada a quedarse encerrada en el harén como concubina por toda la vida. Si el rey las llamaba, y si no, se quedaban. Pero ya estaban encarceladas y no se preguntaba si querían, si les gustaba y qué pensaría su familia. Estarían las madres llorando. Entonces, es un rey inmundo, un rey enfermo sexualmente, porque no hay otra palabra. Entonces, es una perversidad de un rey enfermo. Es perverso, no hay otra palabra para hacer esto. Entonces, ahí viene lo que te hace erizar la piel. El versículo 15, cuando le tocó a Esther, la hija de Abicail, y se menciona Mardoqueo, y ahora se entiende por qué se dice en el versículo 11, el 10 dice que Esther no dijo que era judía. No dijo porque iba a correr riesgo, ¿o no? No se sabe. Mardoqueo le aconsejó no decir que era judía. Y en el 11 dice que Mardoqueo todos los días pasaba ahí para ver lo que le pasaba. Por supuesto, le habían robado a su hija adoptiva y ahora estaba preocupado qué le pasaría. Y él sabía la triste vida que le iba a esperar. Una vida de ser
esclava, concubina, en el harén de un rey inmundo. Entonces, por supuesto, que el hombre estaba preocupado, dice el 11, y se paseaba todos los días para ver cómo le iba. Pero ¿qué podía hacer el pobre Mardoqueo? Entonces, cuando le tocó a Esther, la judía, la virgen hermosa judía, entra y le pidió nada a Ecaí, el eunuco, el que la guardaba. Y entonces dice que eso aconteció en el mes séptimo, dice el versículo 16, y lo que te deja con la boca abierta, el versículo 17 dice, y él amó, entre unas cuantas comillas, porque esa es perversión, no es amor. ¿Qué vas a amar? No puedes amar a una persona que conoces la primera noche que la ves. Eso no es amor, es perversidad. Pero la amó de entrada, sobre todas las bellezas del harén, y le dio gracia. Y aquí viene la pregunta que te deja la piel, los pelos de punta. ¿Qué? Vamos a ser realistas y no lo vamos a embellecer. No entró arrastrada por los pelos, no entró pataleando, defendiéndose, no quiero. ¿Qué hace una virgen judía en el dormitorio de un rey perverso, enfermo, inmundo? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hizo? Que de entrada la amó entre paréntesis. Ahí está el pecado. Una niña judía agradando en el dormitorio de un rey pagano al rey de entrada. No se opuso, habrá sido sumisa, no sabemos, pero no le rajuñó la cara y no le pateó. ¿Qué otra niña haría? ¿Quién se deja violar por un rey pagano? Entonces, ahí está el pecado. Le agradó tanto. Entonces yo me pregunto, como mujer, Esther, niña judía, ¿qué has hecho que te quiso tanto? Vamos a ser realistas. Y ahí está el pecado. Lo más grande es el pecado, que te deja con la boca abierta, más grande, luego vemos el amor de Dios, que cambia todo y la hace un instrumento, la saca de esa inmundicia y la pone a un nivel que va a ser un instrumento en sus manos, que va a ser la que él va a usar para salvar su pueblo. Y la salvación de su pueblo tiene perspectiva mesiánica. Entonces me consuela, si a ella la sacó de semejante pecado, nos saca a nosotros de nuestros pecados. Y nos puede usar a nosotros. Por eso no es bueno cubrir los pecados, que la Biblia expresa con toda claridad. Y no es bueno hacerlo más bonito de lo que la Biblia... Por eso dije, el capítulo 2 es cruel, es triste, porque eso es cruel, lo que a estas niñas le pasa. Habrá estado sumisa, ¿qué voy a hacer? Esther, ¿qué has hecho? ¿Sí? La amó, no se opuso, fue solo sumisión, no sabemos. Pero por supuesto que lo que pasa aquí no corresponde con una niña judía. Entonces fue hecha rey, y aquí el 18 dice, y el rey hizo otro banquete, el tercer banquete, pues el cuarto. El rey ya había hecho uno para los grandes, un segundo banquete en el capítulo 2 para toda la gente de Susa, el tercer banquete era el que hacía Vasti, y ahora hace el cuarto banquete. Vemos que como puntos importantes tiene que ver con banquetes. Entonces, aquí ella es hecha reina y termina la historia, está tan triste, que te deja tan triste. Si tomas conciencia, dices, qué triste me quedo. Entonces el autor de repente pasa a un dato histórico, que es el versículo 21 y
en la traducción 21 hasta el 23. Y entonces dice, en aquellos días Mardoqueo estaba sentado en la puerta del rey. Quiere decir que él ahí, la puerta del rey era un lugar importante, y entonces descubrió que habían dos cortesanos que estaban haciendo un complot contra el rey. Es como de repente el autor nos lleva a un punto importante y quizás lo pasamos de largo, pero esto va a ser un dato importante en la historia. Escucha que hay un complot, hay dos que quieren matar al rey, y él lo cuenta a Esther, y Esther se lo cuenta a Asueros, y matan a los dos y es salvado el rey. Pero termina diciendo, esto fue apuntado en el libro de las memorias que estaba delante del rey. Y hay que acordarse de eso. Esto lo que hizo Mardoqueo, que le salvó la vida al rey, fue apuntado. Y con mucha intención el autor lo escribe. Entonces no nos olvidemos. Y pasamos al capítulo 3, donde, sintetizando, es Mardoqueo que no quiere hacerle honra al odiado, al cortesano Amán. Hay un dato notable en el versículo 1 del capítulo 3, dice, después de estas cosas, el rey enalteció, hizo grande a un tal Amán. Nosotros diríamos, ahora esperamos que lo elevan ¿a quién? ¿Quién le salvó la vida? Mardoqueo. Esperar la elevación de Mardoqueo. No, de un tal Amán. Y este es tan engrandecido, se cree tanto, y todos se humillan, todos se inclinan, pero Mardoqueo no. Será porque es judío, que no se inclina ante un ser humano. Y entonces los otros le dicen, los compañeros, inclínate, nosotros le inclinamos, tú también, y él no. Y dice el capítulo 3, en el versículo 4, que les dijo a sus compañeros, yo soy judío. Y aquí se viene, un judío. Entonces resulta que Amán odiaba a los judíos. Y entonces él va manipulando, lo sintetizo para ganar el tiempo, pero si leen el capítulo 3, van a ver que Amán es un manipulador. Y va al rey y le dice, hay un pueblo en tu imperio que tiene leyes propias y no hace lo que tú dices y te va a hacer daño, y si te parecen hay que exterminarlos. Y este rey, que siempre se deja manipular y envolver, le dice, haz lo que te parezca bien, aquí tienes mi anillo, tú puedes sellarlo. A dar el anillo le da todo el poder, porque puede escribir decretos y sellarlo con el anillo del rey. Eso es lo que hace el rey Asuero con Amán. Y Amán es mencionado en el versículo 3 del capítulo 3, es mencionado como el enemigo de los judíos. Eso lo dice el Espíritu Santo, que inspira al autor a apuntar eso. Enemigo de los judíos. Y entonces hace un decreto, pero antes de eso, él había hecho un juego, que está descrito en el capítulo 3, en los versículos anteriores. En el versículo 7, hace un juego de tirar, será el pur, de tirar el pur. Y pur significa, como un dado. Y se ve que tenían la superstición de días de mala y buena suerte. Entonces tiraban el pur a ver qué día le daba para poder decretar, para poder decir, en ese día decreto el exterminio de los judíos. Porque tenía problemas con Mardoqueo, que no se inclinaba. Pero le odiaba tanto que quería matar a todos los judíos. Pero entonces él
le dice al rey, como le había dado el día 13 del mes de Adar, entonces le dijo, en tal día voy a decretar que todos los judíos en todo el imperio donde estén sean exterminados. Y el rey lo permite. Entonces, así hay que recordar el pur, porque esa palabra vuelve. Entonces, Mardoqueo vuelve a ser el protagonista del capítulo 4. Y en el capítulo 4, lo sintetizo, él se enteró de lo que pasó. Hizo luto, rasgó los vestidos y se echó en saco y ceniza, señal de luto, y fue a la puerta del rey. Y no se podía entrar con vestimenta de luto, entonces él hace tanto luto y llora y gime y clama y se queja, que a Esther le mandan a decir, ahí está tu tío Mardoqueo, tu padre, y está haciendo luto. Entonces ella manda vestidos para que él se los ponga y pueda entrar, porque no se podía entrar con vestimenta de luto a la fortaleza del rey. Entonces él dice no, se ve que él quiere que ella vaya. Entonces hay un tal ataque que hace de intermediario en Esther 4, y este ataque entonces le va otra vez y Mardoqueo le dice lo que ha pasado y le muestra una copia del decreto. Dice que Amán ha decretado que todo el pueblo judío en el 13 del mes de Adar va a ser exterminado. Faltaba como medio año, pero estaba decretado. Y entonces todo el pueblo judío estaba haciendo luto y Mardoqueo entonces también. Y le muestra una copia del decreto. No sabemos de dónde tenía la copia, pero la tenía, porque lean el capítulo 4, él le dice, aquí está. Y se lo da a Tac para que se lo muestre a Esther. Entonces le pide a Esther que intervenga. Y ella dice, como cortesano, tendría que saber, vaya reina, esposa del rey, le dice, como cortesano tendría que saber que nadie puede allegarse al rey porque corre peligro de vida, salvo que le extienda el cetro con la punta de oro y lo toque. Entonces ella dice, ya por meses que no me ha llamado, se ve que el amor se le había pasado, dice, hace meses que no me ha llamado, ¿cómo voy a ir? Entonces, aquí al final del capítulo 4, por primera vez, hasta ahora vemos que Dios no se menciona, nada. Por primera vez hay una insinuación de oración y de Dios. ¿Por qué? En el luto, porque el luto para el judío implica muchas veces oración. Y el luto es hacer referencia a oración, a clamar a Dios haciendo luto. Entonces puede ser eso ya una insinuación, pero donde directamente hay una palabra que hace referencia a Dios, aunque él es no mencionado, en el capítulo 4, verso 14, donde Mardoqueo le dice, si tú, verso 14, si tú te vas a callar, Esther, en este momento vendrá de otro lugar la salvación, pero tú y tu casa vas a perecer, porque no te creas que tú en el harem, tú como reina te vas a escapar. Entonces le confronta con el peligro de vida, y ahí es donde ella reacciona. El peligro de vida de ella misma, aún como reina, y de todo su pueblo. Pero cuando dice de otro lugar, para un judío, lugar, Dios está en todo lugar, en todos los tiempos y en todo lugar. Entonces, de otro lugar, eso es una insinuación encubierta a Dios, que está en todas partes. Le dice, de otro lugar nos va a venir la salvación. Y muy posiblemente aquí hace una referencia a Dios, porque para el judío en aquel entonces
para el judío actual, lugar es casi un segundo nombre de Dios, para el judío actual. Pero en aquel entonces ya es una insinuación. Entonces vendrá, está diciendo, Dios, desde su lugar donde Él está en todas partes, el omnipotente, el omnisciente. Él nos va a mandar salvación. Entonces ahí vemos en el capítulo 4, en versículos 15 y 16, ¿qué dice Esther? Y aquí tenemos el cambio. Esther cambia, de repente cambia, y le manda a decir a Mardoqueo que junten todos los judíos, que no beban o coman y hagan luto 3 días, y si perezco, perezco. Aquí cambió abruptamente. Una niña que se deja llevar, que fue tomada, que no se opuso a las cosas que le pasaban, de repente muestra validez, muestra valentía y entonces toma iniciativa. Dice, la iniciativa es, junten todos los judíos, hagan luto y clamor. Y eso muy probablemente hace referencia a oración con luto. Entonces Mardoqueo, aquí vemos el cambio. Versículo 16, el final del 4 es un cambio. ¿Vemos el cambio? Mardoqueo siempre, en el capítulo anterior se dijo, ella siempre hacía lo que Mardoqueo mandaba. Y aquí, ¿quién es la que manda? Esther. Vemos, típico del libro de Esther, cambios, cambiar la cosa. Y entonces el capítulo 5 llega al tercer día. Tenía que hacer luto y ayuno por 3 días, pero viene el tercer día. Vemos la tensión, por eso este libro tiene tanta tensión, porque ahora decimos, ¿qué pasará? Llega el tercer día. Y Esther se pone su ropa real, se presenta como reina, se pone su ropa real y va a donde está el rey. Y ahí corre peligro de vida. Y el rey, ahí vemos que el rey inmediatamente la ve, dice el versículo 2. Y esta es providencia divina. Porque el decreto era, si alguien, sin ser invitado, fuese quien fuese, la reina misma, sin ser invitado o invitada, entra donde está el rey, hay que matarlo de entrada. Quiere decir que esto, aquí el autor está diciendo, el hecho que él inmediatamente la vio fue providencia de Dios. Porque si no, los guardianes, si el rey hubiera estado dado vuelta, hubiera estado despistado, o no hubiera estado, la mataban de entrada. Entonces aquí vemos la providencia de Dios. La vio y le extiende el cetro. Entonces es salvada la vida. Y entonces dice, ¿qué quieres? Y hay que notar lo que le pide. Y ahí vemos otra vez qué hombre más extremo, qué exagerado. Dice, ¿qué pides, reina Esther? ¿Cuál es tu pedido? ¿Y cuál es? Le dice, ¿cuál es tu pregunta? Dice, te será dado hasta la tercera parte de mi reino. Ya no puede echar atrás, Es un poco exagerado, ¿no? Ya le da la tercera parte del reino. Vemos que es un hombre ridículo. Entonces, ahí pensamos, ahora, Esther, ahora. No, ahí vemos la astucia, en buen sentido, la iluminación de pensarlo bien. Se ve que en esos 3 días de ayuno estuvo pensando bien, porque yo diría, Esther, ahora dile de Amán, que no, que sobre el decreto, ¿verdad? Y no, mire lo que le va a preguntar. Le dice, bueno, le dice en el verso 6, le vuelve a decir, le dice en el 4, si le parece bien al rey, que venga hoy con Amán al banquete que yo preparé. Y nosotros diríamos, pobre Esther, te has dejado pasar la oportunidad de decir lo que tienes que decir. No, le dice que yo preparé un banquete y por favor quieres venir con Amán. Entonces, Amán es llamado
Y en el versículo 6, del capítulo 5, verso 6, dice el rey, en el banquete, le vuelve a decir, ahora con dos palabras claves, ¿cuál es tu petición? Te será dado. ¿Y qué es tu pregunta? Y te será hecho. Petición y pregunta, dos cosas. Te será dado. ¿Y qué decimos? Ahora lo va a decir, ¿verdad? Y no, deja pasar la oportunidad. Y le dice, si le parece bien al rey, quiera venir mañana otra vez, pero le dice, si quiere venir mañana, voy a hacer otro banquete. Y vengas otra vez con Amán. Y entonces, y le toma de la boca las dos palabras. Te voy a decir cuál es mi petición y cuál es mi pregunta. Entonces le toma de las palabras de su propia boca. Está muy bien pensado. Y esto es porque Dios la ilumina a darle esa sabiduría. Porque le dice, eso le responde en el versículo 7 y 8. Y le dice, y le devuelve la pelota, con el perdón de la expresión, le devuelve, dice, y mañana cumpliré con el mandamiento del rey. O sea, de lo que él le ofrece, ahora hace un mandamiento. Entonces, que ella va a cumplir mañana. Vemos que astuta. Entonces, qué astucia femenina, usa sus encantos, lo caza por sus propias palabras, lo tiene pedido y pregunta, y hace de eso, lo vuelca en un mandamiento que ella tiene que cumplir, le dice, venga mañana con otro banquete, entonces voy a cumplir. Y se va Amán todo contento, porque le dicen, por segunda vez me invitó la reina, y se lo cuenta a todos, pero cuando va, ve a Mardoqueo. Todos se inclinan, pero este judío, y no se olviden que el decreto que iba a matarlo con todos los judíos ya estaba hecho. Le tiene tanto odio a los judíos que no aguanta esperar esos meses que llega el 13 de Adar, llega a la casa y le dice a la señora todo lo que me pasó, y Esther me vuelve a invitar para mañana a otro banquete, pero no lo disfruto, le dice en el capítulo 5 al verso 13, no lo disfruto, no me sirve de nada, mientras veo ese judío Mardoqueo que no se inclina delante de mí. Vaya veneno de odio que tiene. No puede esperar que llegue el tiempo de matarlo, porque tenía que estar el día que el Pur, el de la suerte, había decretado el 13 de Adar. Entonces la señora, la querida esposa, le dice, mira, tú haz una horca enorme, absurda, porque la altura que pone sería de unos cuantos metros, como de 20 metros, es una cosa absurda. Esto por eso dijimos, todo absurdos. Entonces, hace la horca, la esposa le dice, tú vas al rey, disfruta en el banquete, y luego le pides permiso para colgar a Mardoqueo en la horca. No se olviden que la horca ya está preparada, en la casa de Mardoqueo, de Amán. Entonces, el capítulo 6, otro episodio, y tenemos que apurarnos, el otro episodio comienza que la noche que sigue, entonces entre ese banquete y el del día siguiente, la noche esa, le viene un insomnio al rey, providencia divina, porque no es su allá. Entonces el pobre no puede dormir y dice a uno de los cortesanos que traigan el libro de las memorias. Y el chico que le va a leer, lean el capítulo 6, lee y justamente lee de lo de Mardoqueo, que hubo un judío, Mardoqueo, que descubrió que habían dos que lo querían matar. Y entonces el rey dice, Mardoqueo, ¿y qué se le ha hecho de recompensa? ¿Y qué honor se le ha hecho? Le dice, nada. Pero entonces esto hay que corregirlo. Entonces hay que entender esto. No es porque era tan bueno el rey Asuero, es porque era como una obligación
del emperador una obligación que le hacía su estatus de emperador. Un emperador bueno tenía que dar una recompensa y hacerle honor a alguien que le había hecho un gran favor. Entonces era obligación, más bien de su dignidad de emperador, de hacerle ese honor. Y no se quería quedar corto, quería corregirlo. No es porque era tan bueno. Entonces él dice, ¿qué se le podrá hacer al hombre a quien el rey quiere hacerle honor? Y entonces estaba en eso a la madrugada, y Amán, que no aguantaba de pedir permiso al rey de que cuelguen a Mardoqueo en la horca, que a la madrugada temprano se presenta. Lean el capítulo 6 y van a ver que Amán se presenta en el capítulo 5, él está ahí y él llega y Amán se presenta delante del rey, era el único que tenía acceso libre al rey, mire qué posición tenía, entonces le dice, ¿qué se le hará al hombre a quien el rey quiere hacerle honra y honor? Entonces Amán dijo, miren qué enfermo, ahí entendemos la mente enferma de orgullo, de autoelogio, de autoelevación, donde puede caer una mente que está envenenada por odio. Amán, envenenado por odio, impaciente por matar y enfermo de orgullo. Le dice, ¿qué se le podrá hacer? Y él pensó, está hablando de mí. Entonces dice, hay que ponerle la ropa del rey, hay que ponerlo en un caballo, y el caballo con una corona, con campanilla, y hay que hacerlo andar por Susa, que todos lo vean por la plaza, y un heraldo delante que va proclamando, así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Y entonces dice, ha venido justo a tiempo, haz eso a Mardoqueo que está sentado en la puerta. Vemos el absurdo de Amán, pero la mano de Dios queriendo. Y ahí se han reído, hay ironía, hay humor, hay burla de parte de Dios. Dios no se queda. Entonces lean la historia del capítulo 6 y entonces vemos que él va avergonzado, tiene que cumplir. Entonces llega a la casa, en el capítulo 6, llega a la casa y hay una palabra clave que es caer. Le dice, él llega todo cubierto de vergüenza, la cabeza, llorando a la casa. Mire qué ridículo, llorando un hombre grande. Tenía el único que tenía acceso libre al rey, un hombre grande, y llora como un chiquilín porque le pasó eso. Y la mujer lo alegra bastante, le dice. Y es muy intrigante la expresión de su esposa. Dice, si Mardoqueo pertenece a los judíos, aquel que has tenido que darle honra, seguramente has comenzado a caer. Dijo una gran verdad. Si él es de los judíos y tú le has hecho esta honra, tú ahora has empezado a caer. Vaya esposita, le da una bienvenida, en vez de alegrarle le dice lo que va a pasar. Entonces lean, si vemos el capítulo 6, el versículo 14, termina diciendo, mientras todavía estaba en eso, la querida esposa le estaba diciendo, ahora has comenzado a caer, viene de parte del rey, para apurándolo, niño, tienes que ir al segundo banquete con la reina, y lo llevan. El que quería hacer llevar a los judíos, ahora dice, es llevado al banquete. Apurado, te están esperando al banquete. Vemos la burla. Ahora el Amán que llevaba es llevado, enfermo de odio, lleno de sí. Entonces, en el capítulo 7 tenemos que el plan de Mardoqueo, cuando, claro, ahora sí, en el banquete segundo, el rey le dice a la reina, Esther, ¿cuál? El capítulo 7, versículo 3, es clave.
le dice, ¿cuál es tu pedido? Ahora me lo vas a decir. Ahora ella tenía que cumplir. Y entonces le dice, le toma de las palabras. Le dice, si al rey le parece bien, mi pedido, no tenía pedido y pregunta, mi pedido es mi vida. Y mi pregunta, mi pueblo. Y entonces expresa de golpe en el 4. Entonces ella tenía que hacer una pregunta y un pedido. Entonces dice, mi pregunta, mi vida, y mi pueblo, perdón, pero todo mi pueblo. Es como le toma de sus propias palabras y está cumpliendo, porque había hecho que eso era el mandamiento del rey, que ella tenía la astucia, ella lo trabajó así, que estaba cumpliendo con un mandamiento del rey al pedir eso. Era astuta, ¿nos damos cuenta? Entonces, en el 4 del capítulo 7 dice, porque somos vendidos, yo y mi pueblo. Y entonces dice que les amenaza el exterminio. Entonces el rey dice en el versículo 5, ¿quién es este que lleno de odio quiere hacer eso? Porque, ¿qué pasa? Amán ahora corre peligro, porque Amán acaba al identificarse ella con su pueblo, porque ella dijo, es mi pueblo. En este momento ella se identifica como judía. Y ha dicho, Amán, como judía, me quiere matar. ¿Nos damos cuenta? Al identificarse como judía ante el rey, y al decir, Amán nos quiere exterminar, está diciendo, Amán me está amenazando, me quiere matar. Y por supuesto que Amán dice, uy, ¿qué he hecho? Porque ahora Asuero me mata, seguro. Entonces aquí es donde Amán se pone blanco, y entonces el rey dice, ¿quién es este? ¿Quién es? Y es en el versículo 6, Esther dice, ese hombre, el enemigo de los judíos, es Amán. Y ahí es donde Amán se... Entonces, para sintetizar, el rey se pone tan furioso, se va afuera a caminar por el parque, mientras él está afuera, Amán, que perdió el control, el más grande después del rey, perdió el control sobre sí mismo y de puro nervio se echa de rodillas pidiendo a la mujer judía que le tenga misericordia. ¿Vemos la ironía divina? El enemigo de los judíos, ahora de rodillas ante una judía pidiéndole misericordia. A una judía pedirle. Pero se olvidó en su descontrol que iba contra el protocolo acercarse a una mujer del harén, nada menos que la reina, acercarse a la reina. Entonces vuelve el rey y dice, tú la quieres atacar, la quieres violar delante de mí. Entonces llama a los otros, los cortesanos, le cubren la cabeza y el pobre Amán ahí ya termina. Entonces Amán fue descubierto, Amán desaparece. Pero ¿qué pasa? El decreto sigue. Faltaban meses para el 13 de Adar. ¿Nos damos cuenta? Amán desapareció, pero el decreto lo dejó. El decreto que los judíos en el 13 de Adar, en todo el imperio había que matarlos. Entonces ese problema está todavía. Faltaban meses, pero el 13 de Adar iba a llegar. Y el decreto de los medo-persas es irrevocable. Entonces el capítulo 8 describe que entonces Esther va al rey y le pide que sea revocado. Pero en el versículo 1 y 2 del capítulo 8, antes vemos que toda la propiedad de Amán es dado a Mardoqueo. Y que el rey da su anillo de sello a Mardoqueo. Entonces le pone en la posición del segundo después del rey de Mardoqueo. Entonces él puede hacer lo que quiere, puede escribir cartas, decretos, sellarlo con autoridad del emperador. Entonces Esther le pide
que esto sea revocado, y el rey le dice no. Entonces le da una opción: escriba una carta que sería un contraedicto. Y entonces le da la posibilidad, si el edicto que tiene que atacarlos no puede ser revocado, les da permiso, lean el capítulo 8, de escribir un contraedicto. Y entonces Esther le va dictando, ¿ven el cambio? Ahora es Esther que le va dictando a Mardoqueo, le dicta lo que tiene que escribir, y eso está en el capítulo 8. Le va diciendo que lo que tiene que escribir es que en el 13 de Adar, el día que iban a ser exterminados por todo el imperio, todos los judíos tienen derecho a defenderse. Y entonces es otra vez el famoso expreso de los caballos, va por todo el imperio, y entonces vemos que termina el capítulo 8 otra vez con banquete y fiesta. En todas las casas judías, fiesta. Vemos como los puntos importantes de la historia son marcados por banquetes. Vamos volando, pero como los caballos famosos del emperador, que eran famosos por su expreso de correo. Entonces llega por todas partes, y para sintetizar, el capítulo 9 dice, comienza con este gran punto: llega el mes 12, el mes de Adar, llega el día 13, y entonces ellos podían hacer a sus enemigos, o sea, los judíos, podían defenderse. Hay que tener en cuenta, no mataban si no eran atacados, que es otra cosa que Amán había decretado. Solamente se trataba de defender a sus mujeres, a sus hijos y a sí mismos, pero no atacaban. Es un punto importante. Ellos no mataban si no eran atacados. Entonces, la pauta está, como dije con la introducción, recién en el capítulo 9, versículo 1 al final. Dice entonces, todo fue, ¿cómo dice? Contrario. Todo fue, el hebreo dice, todo fue dado vuelta. Ahí Dios, entonces, lo hicimos a vuelo de pájaro, vemos que se defienden y que el temor de Mardoqueo cae sobre todo el pueblo. Entonces, la segunda parte del capítulo 9 habla de la institución de la fiesta de Pur o de Purim. ¿Por qué? Se había echado la suerte, el Pur, y entonces se celebra eso porque Dios cambió todo. Entonces vemos que la fiesta de Purim, que es una típica fiesta judía, tiene aquí su base bíblica, porque Dios todo lo cambió. Y culmina en el capítulo 10, que Mardoqueo es usado como gran hombre en el imperio para dar prosperidad a los judíos. Pero ¿cuál es la línea que hemos visto el mensaje? Peripecia, o sea, cambio abrupto de una situación, es típico del libro de Esther, una peripecia, que todo cambia. Entonces vemos que aunque Dios no se menciona por nombre, aunque los judíos no se habla de oración explícitamente, pero implícitamente sí, porque hacían ayuno, vemos la mano de Dios y nos damos cuenta que recién el gran mensaje se descubre en el capítulo final, porque si no es una historia de un episodio, pero no ves cómo termina y no ves el mensaje total. Entonces, por eso hemos terminado a vuelo de pájaro todo el libro, pero ¿cuál es la gran enseñanza? Volviendo al comienzo, la providencia divina, que hace que una mujer judía, una virgen judía, está ahí en un mundo de pecado, no se comporta como Daniel, que decía, yo no me contamino, pero por la ayuda de Dios
y viendo la gran necesidad, toma valor, es transformada de una mujer judía que vive ahí, sumisa, haciendo pecado porque no tiene otra escapatoria, porque está ahí, Dios la transforma, sacándola de ahí en una mujer activa, de decisión, que tiene visión y una gran capacidad, y todos sus dones y posibilidades lo pone al servicio de Dios y de su pueblo. Entonces vemos la mano de Dios, invisible, pero visiblemente se manifiesta, llevando el pueblo de Israel a la vida y no al exterminio. Y ahí vemos entonces la providencia de Dios que usa a una mujer, y así nos quiere usar a nosotros, cambiarnos, transformarnos, para usarnos para su plan, y la providencia de Dios que se manifiesta en su pueblo, para que de ese pueblo que no fue exterminado pudiese nacer el Mesías. Hemos hecho un gran esfuerzo, estaremos cansadas, pero así tenemos el panorama completo. La mano de Dios que guía, que salva, que lleva a su propósito, que es una mano de providencia y de salvación. Como dijo Mardoqueo, de otro lado, insinuando a Dios,